Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas, y también son bienvenidos los amigos que en esta oportunidad nos vuelven a acompañar en este mensaje que ha sido siempre preparado con mucho anhelo y con mucha dedicación, sobre todo que voy a tratar este día un tema netamente doctrinal, de manera que pido a la hermandad especialmente que le pongan especial atención. A lo mejor pueda que lo divida en dos partes, no sé, si considero pueda que haya una tercera parte, pero es un tema que lo voy a desglosar con la ayuda del Señor, siempre dirigido a través del Espíritu Santo. Mientras tanto, les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque me permites otra vez presentar otro mensaje de tu palabra bella, tu palabra hermosa, tu palabra que nos ayuda a los hijos e hijas de Dios a vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad. Permite que lo haga con claridad, con la mejor sencillez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, los días miércoles a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré Lo Mejor, transmito ya desde el 21 de abril, comencé con este tema de la adoración. Ahora voy a presentar la lección número 10 y el tema que voy a desarrollar es acerca de la Cena del Señor. El texto clave que se usa acá es precisamente cuando nos dice que es en memoria de mí, en memoria de mí. Esto es lo que vamos a estar usando a través de este estudio tan interesante. De manera pues que voy a tratar de ser lo más cuidadoso, lo más explícito en este tema. Y hermanos, hermanas, les pido en el nombre del Señor que lo que concierne nuestra adoración a la Cena del Señor, en ningún momento tenemos que descuidar este aspecto tan importante de nuestra vida cristiana. Bueno, si la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo constituyen el tema central del mensaje del Evangelio, como tenemos en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, estoy diciendo pues que si la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo constituyen el tema central del mensaje del Evangelio, entonces la Cena del Señor debe ocupar un lugar central en nuestra adoración. Es a la mesa del Señor a donde se invita a los cristianos a ser partícipes una y otra vez junto con los demás y con Dios. Se invita a esta participación acerca de la victoria de la cruz. La centralidad pues de la Cena del Señor en el culto cristiano es indicada por las profundas raíces
que ella tiene en prácticas veterotestamentarias. O sea, cuando se emplea la palabra veterotestamentarias, me estoy refiriendo a antiguo testamentarias. Por 3 años el Señor Jesús había estado preparando a sus discípulos para su partida. Durante ese tiempo, por lo menos 3 veces les dijo que iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sería crucificado y resucitar al tercer día. Vamos a leer algunas de estas citas. Vámonos a Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Consultemos ahora Mateo capítulo 17, versos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Luego, Mateo 20, versos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Antes de morir, sin embargo, comió con ellos una última vez. La ocasión en que lo hizo fue la Pascua anual, una fiesta que los hebreos observaban desde que sus antepasados fueron liberados de la esclavitud en Egipto. La noche anterior a la liberación de ellos, Dios les había dicho que mataran un cordero y pusieran la sangre de éste en los 2 postes y en el dintel de sus casas. Era esta la sangre de la liberación. Cuando Dios pasó por la tierra para tomar la vida de los primogénitos de Egipto, la última plaga que vino sobre Faraón y su pueblo, fueron perdonadas las vidas de los que pusieron sangre en los 2 postes de su casa y en los dinteles. Dios les mandó que observaran la fiesta de la Pascua todos los años que vinieran después, para conmemorar el hecho de que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Yo lo remito, no vamos a leerlo porque es una extensa porción del libro de Éxodo. Usted lo puede consultar, Éxodo, todo el capítulo 12 hasta el versículo 10 del capítulo 13. Ahí se habla pues de todo este marco histórico que sucedió en relación a esta conmemoración de la salida de Egipto. El menú de la Pascua incluía el cordero sacrificial. Hay que ponerle cuidado a todo este contexto que estoy diciendo. Incluía pues el cordero sacrificial, ese menú de la Pascua, que había de ser asado al fuego
y comido en su totalidad. Además, incluía pan sin levadura, hierbas amargas y vino. Más adelante doy aclaración por qué de lo amargo de estas hierbas. El pan sin levadura había de recordarles la prisa con que salieron de Egipto, prisa que les impidió ponerle levadura al pan. Las hierbas amargas les recordaba la amargura de la esclavitud que habían sufrido. O sea, fíjense bien que es entendible ese significado. Lo amargo, generalmente hablando, no es agradable. Entonces, esa situación, pues, de esa amargura de esas hierbas, les recordaba lo amargo de la esclavitud que ellos habían sufrido por 430 años allí en Egipto. Usted póngase a pensar, 4 siglos más 30 años, hombre, es realmente algo, cronológicamente hablando, es un buen tiempo. Cuando Jesús participó en esta fiesta memorial con sus discípulos, Él tomó 2 artículos de la fiesta de la Pascua y les dio un nuevo significado. Significado que los discípulos, cuando Él les estaba instruyendo, no entendieron, sino lo entendieron hasta después. Miren lo que nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28, que nosotros lo usamos precisamente como iglesia el día del Señor para la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que nosotros lo entendemos porque nosotros ya no estamos en la condición en que estaban los discípulos cuando el Señor lo expresó. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús se convirtió en el Cordero sacrificial de la liberación mesiánica. Dio su propio cuerpo y su propia sangre como pago por nuestra deuda de pecado, con el fin de librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Imagínense, solo lo ilustro de la siguiente manera, que todos los que guardan prisión, de repente hubiese alguien que les dijera, yo voy a tomar tu lugar y yo voy a pagar la sentencia que te han impuesto a ti, yo me ofrezco para ello. Sabemos que esto es dentro de lo absurdo, dentro de lo irreal. Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo no fue dentro de lo absurdo y lo irreal, sino que Él se ofreció por nuestros pecados. Los sencillos artículos que Él escogió representan de forma apropiada el sacrificio que Él hizo. Se dice que los judíos continúan observando la Pascua y lo hacen para recordar que sus antepasados fueron liberados
de la esclavitud en Egipto. Claro, ellos no quisieron aceptar la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo en relación a la redención y salvación. Pues los cristianos continuamos reuniéndonos alrededor de la mesa del Señor y lo hacemos precisamente para conmemorar que fueron liberados no de Egipto, sino que hemos sido liberados del pecado. Esta es la situación que nosotros tenemos que entender. Bueno, con todo esto he dado una introducción un poco alargada para entrar a cada punto que vamos a estar tratando. Vamos a empezar a ver cómo es que este fue un festín propio de un rey, un festín propio de un rey. Veámoslo desde ese punto de vista en estos momentos. La muerte de Jesús no significó que los discípulos dejaran de festejar juntos, sino que constituyó el inicio del festín que tendrían a la mesa de su rey. Es probable que tuvieran dificultad para entender lo que dijo después. Por ejemplo, miren lo que ya hemos leído en Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O como también lo dijo Lucas, hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22, 18. Él estaba diciendo pues que él no volvería a comer la Pascua con ellos otra vez, sino que comería y bebería en un nuevo festín que tendría con ellos cuando viniera el reino que les había prometido que vendría en el transcurso de la vida de algunos de ellos, en el transcurso de la vida de casi podemos decir todos los discípulos que le estaban escuchando. Por eso miren lo que dice en Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Por eso yo uso la palabra algunos. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Estarían con vida, pues. Y luego dice que cuyas puertas le había prometido a Pedro que tendría él el privilegio de abrir, reino al cual se refirió también como su iglesia. Veamos lo que nos expresa en Mateo 16, versos 18 hasta el 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En ningún momento esta enseñanza se refiere a que Pedro sería el primer papa, como hay esa agrupación religiosa que ha enseñado por siglos y siglos esa falsedad. Pedro usó las llaves del reino cuando se celebró el primer Pentecostés posterior a la resurrección del Señor Jesús. Ese día él predicó el primer sermón evangelístico que dio como resultado los primeros convertidos al cristianismo. Y los primeros fueron 3,000 personas que obedecieron al Señor. O sea,
El darle las llaves a Pedro era que él le iba a abrir la evangelización para la conversión de las personas y que fueran salvas. Y así fue, así fue. Pedro no tuvo más poder que el resto de los 11 apóstoles en ningún aspecto, sino que todos tenían el mismo poder. ¿Cuál poder? La autoridad en Cristo Jesús, de la cual fueron investidos todos. Entonces, aparte de eso, de que Pedro abre las puertas del cielo, por decirlo así, las puertas de la iglesia, al enseñarles cómo es que tenían que ser convertidos, entonces también se entiende que los convertidos fueron añadidos a la iglesia. La iglesia, pues, es el reino de Dios en la tierra. Jesús había prometido también que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría con ellos. Miren lo que dice el verso 20 de Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando dijo, lo beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, lo que hizo fue prometerles que estaría en medio de ellos cuando se reunieran para participar de la cena del Señor después de su resurrección. Ellos constituirían su reino, el reino de su Padre, la iglesia, la que está ahora actual aquí en la tierra. Esa es la realidad, y la sencillez de la palabra es tan clara. Realmente es triste aquellos que confunden la enseñanza tan definida que nos da la palabra de Dios, sobre todo cuando nos referimos al establecimiento de la iglesia y cómo es que se comenzó a predicar el Evangelio de nuestro Señor. Les quiero adelantar, pueda que en 1 o 2 semanas más voy a presentar un estudio acerca de la importancia de la palabra de Dios y vamos a comprender este aspecto de lo que es la bendita palabra de nuestro Señor. Pero sigo hablando acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es un festín apropiado para el rey mesiánico y sus súbditos. Acuérdense que estamos estudiando festín propio de un rey. Entonces, este festín hace que los súbditos sean uno entre ellos y con el rey. El festín que se come alrededor de la mesa del Señor es la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es lo que nosotros podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, fíjense bien, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es lo que tenemos que entender en la celebración de la mesa del Señor cada primer día de la semana. Voy a seguir hablando más sobre esta declaración que acabo de dar. Solo los que han sido redimidos por la sangre sacrificial del Rey, o sea, Cristo Jesús, ¿verdad?, son aptos para estar en presencia de éste en su festín. No es cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se les invita
a este banquete con un único propósito: participar con Él y consigo mismo. Participar con Él y consigo mismo en el evento que significó la victoria de ellos sobre el pecado. Esto es lo importante que nosotros tenemos que ver. Bueno, hemos visto un festín propio de un rey, pero ahora veamos lo que concierne a una cena que se llevaba a cabo el día del Señor. Una cena que se llevaba a cabo el día del Señor. Desde el comienzo mismo de la iglesia, los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Mire lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También vamos a consultar Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Por cierto, otra aclaración que hago, que en ese estudio que voy a dar de la importancia de la palabra, voy a dar una aclaración sobre esta frase cuando dice alargó el discurso hasta la medianoche. Pero eso, tengan paciencia que más adelante lo voy a presentar. Entonces, la frase partir el pan era una expresión que se usaba a menudo para referirse a la práctica de participar de la cena del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo habló del pan que partimos en 1 Corintios 10:16, él se refería a una parte de la cena del Señor. Esta fue la ocasión en que se propuso corregir ciertos abusos relacionados con la cena del Señor que se observaba en la iglesia que estaba en Corinto. Ocasión en la cual dio a entender claramente que debían estar reuniéndose con el propósito de comer la cena del Señor. Por eso les dice en el verso 20 de 1 Corintios 11, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque lo habían degenerado. O sea, estaban haciendo comilonas, estaban realmente, se habían ido por la albarda y estaban pecando horriblemente en relación al memorial que debería ser la cena del Señor. Obviamente no era esto lo que estaban haciendo, aunque debían estar haciéndolo, no lo estaban haciendo. Y hay una cosa que el consenso de los historiadores de la iglesia primitiva confirma esta práctica. No hay indicio alguno ni en las escrituras ni en la historia del comienzo de la iglesia que ponga en duda la práctica de los cristianos de reunirse el primer día de la semana para observar esta sagrada comida. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Se hace notar pues que los judíos observaban el séptimo día para rememorar la creación física. Los cristianos, en cambio, observan el primer día en memoria de la muerte, en memoria de la sepultura y en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Imagínense que
el memorial de nuestro Señor Jesucristo se limitara a su sepultura, a su muerte, ¿qué sucedería? Que estaríamos dando honor a un Cristo que está muerto, pero no. Se hace en memoria precisamente de un Cristo que murió, de un Cristo que fue sepultado, pero de un Cristo que resucitó, de un Cristo vivo, de un Cristo que vive para siempre. Esa es la realidad. Eventos, pues, que hacen posible una nueva creación. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bueno, fíjense bien que hemos visto, aparte de la introducción, el festín propio de un rey, una cena que se llevaba a cabo el día del Señor. Pero veamos ahora otro aspecto muy importante, y es que es un memorial, un memorial. En el relato del Evangelio de Lucas, cuando Jesús instituyó su festín memorial, Él dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Por eso, qué bonito es que muchas iglesias de Cristo en otros países, en la mesa que ocupan, le labran en la madera preciosa este versículo que dice: en memoria de mí. Y es que es la realidad. Entonces, sería una pregunta muy trivial si alguien dijera exactamente de qué desea Él que hagamos memoria. Yo creo que no. Es demasiado general decir: ¿desea que lo recordemos a Él? ¿O qué desea que recordemos acerca de Él semana tras semana al reunirnos con Él alrededor de su mesa? Por eso es que estamos hablando en esta parte de que es un memorial. Entonces, cuando el cristiano sincero reflexiona sobre la cruz, su mente se inunda con una mezcla de ideas y de emociones que son totalmente encontradas. ¿Por qué le digo esto? Porque siente pena y gozo a la vez. ¿Por qué le expreso esto? Pena porque es responsable por sus pecados, por mis pecados, de la muerte del Señor Jesucristo. Gozo también porque por su resurrección nosotros somos perdonados al haber obedecido, de manera que hemos triunfado en ser salvos y estar caminando hacia la vida eterna. O sea, uno podría decir: pero ¿cómo fueron tan crueles? Que gritaron que el Señor fuera crucificado, y habiendo hecho tantas cosas portentosas, tantos milagros sobrenaturales, resucitar muertos, alimentar a 5,000 personas, sanar enfermos, bueno, tanto que hizo. A lo mejor, y lo más seguro, que si usted y yo hubiésemos estado presentes, a lo mejor también hubiésemos gritado: crucifícale. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, somos responsables, así como lo fueron aquellos que vivían en ese tiempo que el Señor fue a la muerte de cruz. Puede que a uno le broten las lágrimas cuando reflexiona seriamente sobre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Puede que tales lágrimas sean motivadas tanto por la pena como por el gozo. No hay duda
de que los cristianos tenemos una buena razón de estar apenados por el hecho de que tuvo que pagarse tal precio por nuestra redención. Pero también tenemos una buena razón de estar gozosos por el hecho de que Jesús estuvo totalmente dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Esa es la realidad. Ambas emociones son apropiadas. Lo que no es apropiado es reunirse alrededor de la mesa del Señor cada semana y hacerlo con los ojos secos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hacerlo con muy leve variación emocional al anunciar juntos la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo siempre que he enseñado diversidad de ocasiones sobre este tema de la mesa del Señor, hago mucho énfasis en la hermandad, que cuando celebremos la mesa del Señor, de veras, estemos concentrados en esa celebración, porque tenemos que entender el sufrimiento que llevó nuestro Señor, que le laceraran su cuerpo, que derramara su sangre. Póngase usted en ese lugar de Él y yo le aseguro que usted no daría su cuerpo para ello. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de lo que es este memorial en sí. Es obvio que Jesús deseaba que recordáramos no solamente lo que ya hizo por nosotros en la cruz, sino también lo que está haciendo por nosotros ahora que Él es Rey, ahora que Él es sumo sacerdote, ahora que Él es mediador nuestro. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También desea que recordemos lo que ha prometido para el futuro y que ha garantizado con su propia resurrección. ¡Qué hermoso! Miren lo que nos dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esta parte última, usted hermano, hermana, yo creo que todos nosotros no la queremos. Lo que sí queremos es que Él nos apunte en su lista y que nunca nos borre de esa lista. El día lunes daba un mensaje a través de mensajes de salvación en relación a esta situación de nunca ser borrados del libro de la vida. Si bien es apropiado mostrarnos apenados y reflexivos al acercarnos a la mesa del Señor, no debemos olvidar que un festín también implica celebración. Amén, hermanos. Cada domingo, cada día del Señor que lo celebramos, y no el primer domingo del mes como unos enseñan, o cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año. No, es cada
primer día de la semana. Más adelante, en la segunda lección que presentaré, voy a presentar esta situación de la celebración con la constancia que se debe hacer de acuerdo al ejemplo de la iglesia primitiva. De un modo parecido, cuando nos reunimos para recordar a Jesús, la cruz ocupa una posición central porque allí fue donde Él pagó nuestra deuda de pecado para liberarnos, hermanos. El pan y el fruto de la vid nos recuerdan el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Él es nuestro cordero sacrificial. ¿Se acuerda el cordero que usaban para poner la sangre en los dinteles y en los postes para que no se diera la matanza de los primogénitos del pueblo de Dios? Era un cordero. Nuestro cordero sacrificial, hermanos, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Participamos juntos dando gracias, como Él dio gracias por el pan y por el vino. Celebramos nuestra liberación cuando tenemos comunión con Él y con los demás cristianos, miembros de un solo cuerpo. Reafirmamos nuestra unidad y nos reiteramos nuestro apoyo los unos a los otros. Percibimos su presencia entre nosotros y anhelamos que llegue el día en que nos levantará de entre los muertos o transformará nuestro cuerpo físico haciendo de él un nuevo cuerpo espiritual para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. No por 1000 años, no por 2000 años, sino por toda la eternidad. Nos produce gozo el saber que no importa si Él viene antes que muramos, ni si morimos antes que Él venga. Si morimos primero, Él nos resucitará. Noten lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los muertos, pues. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y leamos lo que nos dice en 1 Corintios 15, 52 al 57, donde habla que si Él viene primero, Él nos transformará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino acá. Yo me quedo con ganas de seguir estudiando este
bello e interesante tema doctrinal, que la iglesia lo necesita mucho. Pero el tiempo ha llegado a su fin. Les invito para el próximo miércoles, siempre a las 5 de la tarde, para escuchar otro valioso mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos. Amén.